usurpó la primogenitura, se la quitó a su hermano, o se la ganó a su hermano por un plato de lentejas, y después engañó a su padre también poniéndose la piel. O sea, no tienen una vida muy transparente, muy clara, sino que realmente fallan y fallan y fallan. Y si seguimos, bueno, pues Saúl al final acabó endemoniado, David asesino y además fornicario, el rey David, corazón conforme a Dios. Y después seguimos, Salomón, más de 1000 mujeres, por lo demás sería con 1000 suegras, claro, también. Jonás hizo el llamado del Señor inmediatamente, por las narices, se fue por la tangente, hasta que al final el Señor lo cogió y lo puso en su sitio. Y así podemos seguir un largo etcétera en la Biblia, desde el Apocalipsis hasta el Génesis, y Génesis y Apocalipsis tenemos toda una cantidad de héroes que vemos que fallan, igual que tú y que yo. Luego ya estamos de acuerdo que tenemos una cosa común con todos los personajes de la Biblia, que fallamos, todos. Me he referido a Pedro. Pedro fue un apóstol que el Señor llamó, de los primeros que llamó. Y Pedro se reunió con una serie de gente súper preparada, eruditos, que hablaban idiomas, que eran fantásticos, que sabían de todo. Anda que el elenco de los apóstoles era lengua. Recaudadores de impuestos, ladrones, pescadores, gente del pueblo, gente llana, como tú y como yo, como tú y como yo. Ese es el grupo de personas que Dios cogió y que Dios escogió para que le siguieran. En el Evangelio en el Evangelio de Mateo, y pensando en esa mirada de Pedro, yo me voy a una mirada muy especial que tuvo Jesús con Pedro en la palabra. Pero vamos a ver, porque estuve uniendo los distintos evangelios donde se narra, tanto como llama a los apóstoles, como al mismo tiempo se va produciendo el hecho, y en cada uno hay una perlita que si la une, al final sale una visión general que a mí me llamó la atención. En Mateo 4, del 18 al 22, nos dice la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, que estaba predicando allí en la orilla. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores, habiendo descendido de ellas, llevaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase a tierra, y poco sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: vos mar adentro y echar las redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, hemos estado toda la noche trabajando. Yo soy pescador y llevo un montón de años en esto. Y llevamos toda la noche. Y tú ahora dices que nos metamos adentro. Tú entenderás mucho de predicar y entenderás mucho, serás profeta, pero de la pesca no entiendo yo. Pero en tu nombre voy a echar la pesca, no tengo nada que hacer. Sigue la palabra diciendo: y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y le llenaron arriba ambas barcas, de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. El pescador vio como un profeta que él había oído de él, estaba por ahí predicando en la orilla, le dice: ve para adentro, echa la red y vas a coger los peces. Y sin mucho interés dijo: en tu nombre la he hecho. Piensa en aquel momento, en ese mar. Hoy habrá 2 o 3 autobuses de turistas que vayan por allí, aquello estará todo el día, pero en aquel momento era la ebullición de la zona, los pescadores por allí. Estaba predicando el Señor, de hecho había mucha gente allí oyéndolo. El llegar los pescadores con la red vacía era frustrante. Y le dijeron:
en tu nombre la echamos. ¿Por qué? Porque nos has hecho volver y otra vez volver y vamos a quedar en evidencia delante de todo. En tu nombre la echamos. Y la sorpresa es que el Señor, en este caso, no echaron las redes ellos, echó la red el mismo Dios. Y fue el que dijo: peces a la red, y la barca se hundía. Ese fue el momento en que llama a Pedro. Pedro acompañó a Jesús durante los 3 años de su ministerio. Sabemos que la historia de Pedro tiene cosas buenas y cosas malas. Es una persona bastante impulsiva, una persona con mucho carácter. Más o menos tuvo aciertos, tuvo errores, sobre todo con la impulsividad, con esa lengua que corría más que su cerebro. A mí algunas veces también me pasa. Y es un personaje en el que podemos fijarnos, y algunos hasta vernos reflejados. Algunos hasta vernos reflejados en la impulsividad, en la rapidez en querer decir las cosas. Algunos los podemos ver reflejados en Pedro. En el caso de Pedro, la Biblia nos narra una situación muy especial. A lo largo de todo ese ministerio, pasamos del momento en que el Señor llama a Pedro y llama al resto de apóstoles. Pero hay un momento en que el Señor le comenta en Marcos, capítulo 14, versículo 27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, después de llevar ya 3 años junto al Señor. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, le estaba ya profetizando lo que iba a pasar: iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Yo, Pedro, no. Y le dijo a Jesús: de cierto te digo que hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me vas a negar 3. Mas él, con mayor insistencia, le decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los demás decían lo mismo. Y yo. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: Señor, lo que haga falta, lo que tú quieras, yo lo hago? Y a la primera de cambio, lo negamos. Lo negamos. Yo el primero. Si seguimos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, es un poquito más quirúrgico. Por eso digo que estamos uniendo distintos evangelios. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Esto es acto seguido cuando van a detener al Señor, cuando el Señor ya se entrega, porque su vida la puso Él. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pedro el primero. Todos los discípulos dejaron al Señor colgado en ese momento. Se quitaron de en medio. Desaparecieron. Todos los que habían dicho: y yo, y moriré contigo. Señor, esto no te va a ocurrir. ¿Cuántas veces le prometemos al Señor cosas y no cumplimos ninguna? Siéntete identificado con los apóstoles. Es el mismo tipo de gente que nosotros. Cuando el Señor dice: cosas más grandes que estas haréis en mi nombre, también lo dice por ti y por mí. Son nuestros hermanos. Si seguimos en Mateo, mas Pedro le seguía de lejos. Solamente lo pone en el Evangelio de Mateo, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Ya habían detenido a Jesús, ya Jesús estaba ante Caifás, lo estaban allí extorsionando para que dijera, para que hablara, y Pedro lo siguió de lejos.
Convengamos que el Señor en este momento ya está detenido, ¿vale? Y que está interrogando a los Caifás, el sumo sacerdote. Y Pedro estaba lo suficientemente cerca como para verlo, pero lo suficientemente lejos como para que no lo implicara. ¿Cuántas veces estamos nosotros para que nos vean que estamos cerca del Señor, pero lo suficientemente lejos como para que no nos implique? ¿Cuántas veces estamos nosotros en la puerta de la iglesia y vemos todo lo que ocurre dentro y vemos todo lo que ocurre fuera? Pero ni entramos ni salimos, nos quedamos en medio. Dice la palabra que te quiere o frío o caliente, pero si eres tibio, vomitaré sobre ti. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos implicamos lo suficiente para que nos vean, pero lo suficientemente lejos como para que no nos compliquen la vida? Seguimos viendo un poquito la historia de Pedro. En el Evangelio de Marcos, estás viendo que estoy saltando Marcos, Lucas, Mateo, te invito a que lo hagas. Estando Pedro abajo en el patio, ya tenemos a Pedro sentado en el patio, al Señor que lo están interrogando. Estando abajo Pedro en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, estaba en un fuego, mirándole le dijo: ¿tú también estabas con Jesús el Nazareno? Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dice. Y salió a la entrada y cantó el gallo por primera vez. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pedro había oído ya el gallo por primera vez, se estaba acordando, pero la presión de la sirvienta y el miedo le hizo negarlo una segunda vez. Dijo, Pedro negó otra vez, la segunda vez. Y poco después los que estaban allí le dijeron otra vez a Pedro: ¿verdaderamente tú eres de ellos? Sí, porque se te pegan cosas de hablas como ellos, te expresas como ellos, tú eres de ellos. Entonces Pedro, fíjate lo que pone aquí, el único evangelio donde lo aclara, Marcos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no a negar, a maldecir y a jurar. Imagínate, con la lengüita que tenía, la cabecita como le iba, el miedo que sentía, qué es lo que no diría por esa boca, para que no lo interpretaran que iba con Jesús, que era uno de sus seguidores, el que dijo: pondré yo mi vida si hace falta. Yo negarte, para nada. ¿Cómo te voy a negar yo? Hombre, yo soy Pedro. Si tú hiciste el milagro de los peces, por favor, el Hijo de Dios, si yo he entrado sobre las aguas. Dice que amargamente lloró cuando escuchó el que por segunda vez. Yo lo había negado 3 veces. Lo que Dios me había dicho, que lo iba a negar 3 veces. Fíjate en el Evangelio de Lucas cómo narra la situación. Y habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro también se sentó entre ellos. Pero una criada, al verle sentado en el fuego, se fijó en él y le dijo: tú también has estado con él. Pero Pedro le negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente este también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro le dijo: hombre, no sé lo que dice. En el otro evangelio nos dice: juró y maldijo. Y enseguida, y este lo pone solamente en el Evangelio de Lucas, y enseguida, mientras él estaba diciendo esa palabra, cantó el gallo. Y entonces, vuelto el Señor, lo miró. Y Pedro lo miró. Y entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho.
antes de que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3. Y saliendo fuera lloró amargamente. Ponte en la situación de Pedro. Ponte en la situación de Pedro. Cambia el nombre de Pedro por tu nombre. ¿Cómo sería esa mirada de Cristo? Primero, diciéndole, tengo confianza contigo, Pedro. Tengo confianza contigo. Segundo sería de amor, demostrarle que lo amaba profundamente. Tercero, no sería de la adorar, porque el Señor sabía que lo estaba extorsionando y que a poquito que Pedro hiciera algún gesto con la mirada del Señor, lo iban a coger y entonces no iba a servir para la obra como tenía que servir. Lo mirarían como algo así, una cosa muy suave. Un segundo, lo que hemos cantado, por un instante en tu presencia. Ese instante, ¿qué es lo que no sentiría Pedro? Que lo había negado, que había maldecido, que lo había injuriado y que antes quería dar la vida por él. Imagínate, Pedro, desde ese momento, ese kikiriki en la cabeza que le suponía. Cada vez que oyera un kikiriki. Porque yo os puedo decir que el gallo canta muchas veces por la noche. Cada vez que oyera un kikiriki, le vendría ese momento del fuego, ese momento de la negación, ese momento que habían arrestado a su maestro, todo lo que le había dicho el Señor, esa mirada de perdón. Pedro se sentiría como una auténtica piltrafa. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en nuestra vida? Si convenimos todos que nos parecemos a Pedro y que tenemos muchas cosas de Pedro, hemos fallado al Señor. Hemos actuado muchas veces o alguna vez incluso en contra de su voluntad, sabiendo que lo estamos haciendo. Hemos caído muy bajo. Hemos caído en esa conversación que has tenido tú, que te da vergüenza de acordarte de ella, en esa situación con un familiar, con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, con un amigo, donde lo has traicionado, donde no has sido como realmente debe ser un hijo de Dios. Ese negocio donde no lo hemos hecho bien, sabiendo que no lo hemos hecho bien, que hemos defraudado, esa declaración de la renta que decimos, mételo, que los gastos entonces y da negativo, pues ya está. ¿Cuántas cosas hemos hecho en nuestra vida de verdad que son deleznables delante del Señor? Pero a todo eso que son fallos que se cometen en la vida, tiene que haber un fallo muy gordo en tu vida y en la mía, seguro. A nivel de moralidad, a nivel de relación, a nivel de trabajo, algo hay, porque todos somos Pedro. Todos somos Pedro. Y en algún momento de la vida, cuando más han necesitado de ti, cuando más han precisado de ti, cuando tú más has podido dar, simplemente con algo que tú tienes que hacer, que puedes hacer, no lo has hecho. Porque no te da la gana. Y porque has ido en contra de lo que el Señor te dice. Y lo llamamos cristianos, igual que Pedro. En algún momento de nuestra vida hemos tenido esa situación en la que te decía al principio que en un trabajo te despiden. Pero nosotros tenemos una relación con Dios. Y esa relación con Dios es totalmente distinta. Cuando Dios perdona, olvida. Y cuando olvida, se olvida de que olvidó. Pero tú no te perdonas y yo no te perdono. ¿Qué? Lo tenemos en la cabeza. Y ese ¿qué? Lo tenemos en el corazón. Rencor, ira, odio, inseguridad, desconfianza, muchas cosas. Ese ¿qué? Lo tenemos aquí en el coco.
siempre, siempre. La quieres hacer, ¿qué? Y eso te tira para atrás. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que sabemos que merecemos que no cuente con nosotros. Que no cuente con nosotros. Y eso es lo que hizo Pedro. Eso es lo que hizo Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Pues se fue a pescar, que era lo que sabía Pedro. Pedro se fue otra vez al lago y se puso a pescar. Y ahora vamos al momento de la resurrección del Señor. Estamos yendo toda la pasión y las distintas posiciones que tiene Pedro. Fíjate cómo es el Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra a la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron, pero id. Mira qué perdido. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro. Es como decir: oye, dile a los hermanos de la iglesia y a Alicia, o dile a los hermanos de la iglesia y a Virginia, o dile a los hermanos de la iglesia y a José, ¿por qué lo apartan? ¿Por qué dice a los discípulos y a Pedro? Porque Pedro le negó 3 veces. Porque Pedro, que era la piedra, estaba muy tocado. Pedro estaba totalmente hundido. ¿Cuántas veces estamos nosotros hundidos en nuestra vida? Y estamos tocados. Y creemos que no merecemos estar en el equipo, como se suele decir, ¿no? Como si esto fuera un equipo de baloncesto. No cuentan contigo, ya no estás en el equipo, pero porque tú mismo te sales del equipo. Hoy tú mismo te sales del equipo. En este detalle el Señor sabe que Pedro está batido, que está hundido, que está humillado, que él cree que no merece seguir con lo que el Señor le había encomendado. Y dice: dile a los discípulos y a Pedro, no te olvides de Pedro, que voy delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como digo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro y fueron y se lo contaron. Pedro se veía fuera del equipo y Pedro estaba pescando otra vez. Estaba en el mismo lago, estaba pescando. Allí se oía poco caño y en la mar hay poco quiqueñi. Entonces estaba pescando y estaba, como habitualmente era, por la noche pescando. Y por eso viene aquí el título de la prédica: cada error, una nueva oportunidad. Vamos a ver cómo le da la vuelta al Señor a esto en menos de 24 horas. Nos volvemos al mismo mar de Galilea, donde Pedro está pescando en la barca. Él se fue a hacer lo que sabía, lo que conocía. Cuando dejamos algo, piensa: volvemos a hacer las cosas en lo que estábamos seguros. Si tú estás haciendo una cosa que no se te da bien, vuelves a tu área de confort, a lo que tú conocías, a lo que tú sabías y en lo que nadie te podía decir nada. Y Pedro estaba pescando. Curiosamente, y por segunda vez, no coge ni un pescado por la noche. Ni uno. Se repite lo mismo. Lo mismo que en la Biblia te habla 2 veces que le echan el perfume al Señor en los pies, y hay veces que lo confundimos y no sabemos si es María o si es la prostituta o si... Segunda vez que Pedro sale a pescar y no coge nada, ni una mojarrita, que es lo mejor que tiene. Lo narra la palabra diciendo en el capítulo 21 de Juan: Simón Pedro les dijo: voy a pescar, y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando iba amaneciendo al alba, acuérdate cuando cantó el gallo, cuando iba amaneciendo,
En la playa estaba Jesús y los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos. La primera vez que le dice hijitos a los apóstoles. Dice apóstoles, amigos, discípulos. Hijitos es la primera vez, ya estaba resucitado. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos dijeron: no, no hemos pescado nada. Y él le dijo: echad la red a la derecha. Y desde la oscuridad, saliendo uno en la orilla, que no sabe quién es, que me dice que eche la red a la derecha. ¿Queréis que va? Echa la red a la derecha. ¿Qué ocurrió? Otra vez echó la red, dio la barca subida. Y empieza Pedro a sentir lo mismo que sintió la noche que lo llamó. Mismo milagro, mismo sitio, mismo evento. Hasta dice el número de peces: 153. Curioso. Pedro entonces escucha que le dice Juan: es el Señor. Y Pedro se tira, acordándose de cuando anduvo por el agua, pero no andaba, y va nadando hasta la presencia del Señor. Y llega a la playa. Llega a la playa y nos sigue diciendo la palabra. Pedro se ciñó la ropa porque se la había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues distaban de la tierra como 200 codos. Al descender a tierra no había nadie, estaba el Señor. Vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Lo que faltaba era café. Un desayuno puesto. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Ninguno de los discípulos, incluido Pedro, se atrevía a preguntarle: ¿tú qué eres? No se atrevía. Tenían miedo. No sabían qué decir. Se presentaban ante una persona que estaba allí, que les dice: hijito, que cree que es el Señor, pero no se atreven a hablar. Habían traicionado al Señor. Y Pedro estaba callado. Jesús sabía que Pedro necesitaba de un desayuno con él. Jesús sabía que Pedro necesitaba que otra vez Pedro le mirara a los ojos. Jesús sabía que Pedro en ese momento necesitaba de una nueva conversión. Y ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Señor. Y el Señor está desayunando con él. Imagínate la situación, los dos callados, desayunando. Un pez que ya estaba allí puesto. Un pez que habría dicho Dios: un pescado que va a ser famoso, va a salir en la Biblia. Rápidamente tardó en ponerse ahí en la palabra. Y ahí tenemos al Señor, que sigue narrando la palabra. Cuando hubieron comido después de haber desayunado, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. No le dice Pedro: ¿me amas? Pedro, la Biblia diría: cualquiera de nosotros diría: bueno, pues si me amas, ¿por qué me has traicionado? Si me amas, ¿por qué me has dejado? Si me amas, ¿por qué me has negado? Si me amas, ¿por qué te has olvidado de todo lo que he hecho? El Señor le está quitando la carga a Pedro. No le está hablando como Pedro, le está hablando como Simón, hijo de Jonás, como el hombre. Está sentado con un amigo en el fuego y le está diciendo: voy a poner la carga en mí. ¿Me amas? Es lo que uno le dice a su pareja deseando que le diga sí, me amo. O a tu hijo para que te diga sí, te amo. El Señor estaba vulnerable. Había cogido la vulnerabilidad de Pedro y se la había cambiado de él para quitarle la carga.
Y él le dijo, sí, Señor, sí, apacienta mi oveja. ¿Estás en el equipo, Pedro? No te has salido, no te has salido, que has salido tú, no te eches a mí, ¿no? Y le dice, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo, sí. Alimenta mi cordero. ¿Me amas? Señor, claro que te amo. Pedro lloraría en un fuego hecho por Dios en esta ocasión. El otro fuego estaba en el patio, negando a Pedro al Señor cuando estaba delante de Caifás. Ahora estaba en un fuego hecho por el Señor. Ahora estaba en un fuego en la playa. Y en un fuego donde por cada negación le preguntó 3 veces y le dio la oportunidad. Cuando Dios te da tantas bendiciones, piensa en lo que estás haciendo por ahí. Piensa en si tú te estás quitando del equipo solo. Piensa en si tú no estás haciendo lo que tiene que hacer el Señor. Hay una historia. Tom Howell, me parece que se llama, o Tom Waltz, era el director de IBM a nivel mundial. Director a nivel mundial. Y había un gerente que hizo una transacción y perdió en 1 minuto 10 millones de euros. Tardó nada en presentarse en el despacho del Tom White y dijo, bueno, vengo a renunciar antes de que me despidáis. Y dijo, no, estás loco. Hemos invertido 10 millones de euros en tu aprendizaje. El fallo lo comete la persona, pero aprende del fallo, aprendamos del fallo, porque eso es lo que nosotros tenemos. Pedro, ¿cuántas veces querría haber dejado al Señor? Cuando le dijeron, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice tú que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. A continuación, ¿qué es lo que dijo? Apártate de mí, Satanás. En ese momento diría, pero yo no sirvo para esto, Señor. Diría, no, perdona. Hay una revelación de Dios. Eso no es tan barato, no puedes renunciar a eso. Y en una segunda ocasión, cuando anduvo por el agua y se hundía, diría, Señor, yo no merezco seguir, no creo, no, perdona, he invertido un milagro. He invertido un milagro en ti. Y en la tercera vez, en la negación, ha invertido una redención. Su sangre es la que nos ha comprado a todos nosotros. Somos Pedro en potencia. Fíjate todo lo que fue después Pedro y cómo murió Pedro. Fíjate lo importante que tú eres para el Señor y que yo soy para el Señor. No seamos nosotros los que nos vamos del equipo. No seamos nosotros los que tiremos nuestros dones. No seamos nosotros los que dejemos al Señor colgado, porque lo estamos dejando colgado en el ministerio que nos pone. Que sea el Señor el que nos ponga o nos quite. Pero el Señor ha invertido mucho. El Señor ha invertido la vida. El Señor ha invertido su sangre. El Señor ha invertido el perdón, el olvido y el olvidarse de que olvidó. El Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Y el Señor nos hace hoy una pregunta. Te da una advertencia que dice, no admito tu renuncia bajo ningún concepto. Porque te amo tal y como eres. Pero la pregunta de Jesús es, ¿me amas? Eso es lo que Dios busca, que le amemos. Hagamos lo que hagamos, que le amemos, que seamos obedientes, porque Dios te da una oportunidad por cada vez que metemos la pata. Dios te da una oportunidad por cada vez que lo hacemos mal, y cuando lo hacemos rematadamente mal, lo peor, cuando nosotros consideramos que realmente no somos merecedores de nada, Jesús en ese patio te vuelve a mirar con amor, te vuelve a mirar con perdón, y para que no te sientas agobiado, porque Él no quiere marionetas, quiere hijos de Dios libres, que luchen, que peleen con lo que tenemos, con lo que somos. Costó mucho nuestra salvación. No la tiremos por tierra. Guardémosla. Sirvámosle. Ayudémonos. Y seamos
tenemos un llamado, tenemos una obligación, que es la de predicar el Evangelio. Tenemos dones. Sabemos cantar, sabemos hablar, sabemos predicar, sabemos exhortar, sabemos tocar la guitarra, sabemos tocar la pandereta. Tenemos habilidades que las estamos guardando porque nos dan la real gana. Y es así. Y el Señor te dice, ¿me amas? Apaciéntame. Y si me amas, a mi cordero. Y si me amas, amor ágape, que me lo recordaba mi esposa, amor ágape. Si me amas con amor ágape, ¿cuánto estás dispuesto a entregarte tú? Porque Él sabe lo que es. Así que la pregunta que te hago, Señor,